Padre Cristo. Amén. Damos la bienvenida a cada uno de los que están en este lugar. Para mí me es un privilegio traerle la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Humildemente quiero compartir con usted una palabra que está en Mateos capítulo 11. Amén, aleluya. 12, Mateos capítulo 12, verso 28. Y para aquellos que no traen Biblia, le voy a pedir que se acerque con el que trae Biblia, ¿verdad? Y pues mi nombre es Wilmer Núñez, para aquellos que no lo conocemos, más conocido como Wilmer Escobar. Este es mi verdadero apellido, amén. Y estamos en Sacramento predicando ahí la palabra de Dios. Me acompañan los jóvenes que están yendo ahí con nosotros, y también mi hermano Pedraza de Sacramento también, quien comenzó conmigo juntamente. Gloria a Dios. Los poníamos a predicar uno al otro. Aleluya. Gloria a Dios por ello. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateos capítulo 12, verso 28, y dice así de la siguiente manera: y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dígale a su vecino: una de las señales que el reino de Dios está en mí es cuando veo expulsar demonios fuera. Aleluya. Amén. Vamos, díganlo con fe. Amén. Aleluya. Vamos, Padre, en el nombre de Jesús, humildemente estamos en tu presencia. Mi Dios, desde el ámbito de tu gloria, te damos muchas gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Mi Dios, desde este principio hasta la conclusión de este servicio, y siempre, mi Dios, que estemos respirando, mi Dios, será la honra y la gloria para ti. Ahora, Dios Padre, pido en el nombre de Jesús que a través de tu palabra, oh Dios, que está establecida con unción y poder de lo alto, establezcas tu reino, oh Dios, en el corazón de cada persona que está en este lugar. Yo decreto por el dedo del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que toda persona que está en este lugar no los iremos lo mismo, sino que seremos transformados y llevados a la dimensión de tu reino. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la honra y damos las gracias por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Puede tomar asiento. Pero no vaya a soltar la alabanza. Oh, aleluya. Amén. No podemos, amén, negar los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos y tiempos donde la ciencia ha aumentado, donde el pecado ha aumentado en cierto punto, donde ha habido muchas cosas que ha evolucionado de manera gigantesca, amén. Pero también no podemos ignorar que también con nuestros ojos estamos experimentando una unción más poderosa, más fuerte sobre la iglesia de Cristo Jesús en estos últimos tiempos, amén. Dios está trayendo una unción sobre su iglesia para conquistar los últimos rincones de la tierra, para ir y llevar su palabra, no solamente una literatura de un púlpito expresada porque la estudiamos, sino que también en el mismo contexto de la escritura trae la demostración y el poder de lo que el poder de la palabra dice que es. Yo siento que hay alguien que necesita creer más. Él está trayendo un vino nuevo en la vida de cada creyente, y usted lo va a notar. Ha notado, amén, jóvenes que apenas se
acaban de convertir, usted los va a ver sanando y yendo por las calles, sanando los enfermos, expulsando fuera demonios. Y eso es testimonio que servimos a un Dios vivo, a un Dios que está sentado en el trono y que dice: el mundo así como está en un caos, yo sigo siendo rey, yo sigo gobernando, yo sigo tomando el control. Mire, la iglesia actualmente recibe muchos ataques del enemigo, recibe muchas calumnias, muchas críticas, y eso es por causa de los religiosos, los que no quieren entrar a esta dimensión del reino. Pero Jesús dijo, dije, y por el dedo de Dios, si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Una de las razones por las cuales la unción del Espíritu Santo del reino de Dios se está derramando sobre cada uno de nosotros, sobre su iglesia, es por dos razones que hemos notado mucho en la Biblia. Si usted estudia la Biblia lo va a notar. Número uno dice la venida por la venida del Señor Jesucristo. El rapto está cerca. Así es que prepara las maletas hoy. Si no las tenía listas, prepáralas. Aleluya. Amén. Deja de estar jugando allí. Jugando en la iglesita con un pie adentro y otro afuera. O te metes, o te sales, o te sales. Pero no se puede servir a Dios. No se puede estar en el reino de Dios y estar afuera. No se puede estar en lo mismo alabando a Dios y a la tarde sacrificando al hermano. ¡Oh, santo! La venida del Señor está cerca y Dios está derramando su unción sobre su iglesia. Mateos capítulo 24, verso 14 dice, y dice que no vendría el Señor sin antes ser predicado el evangelio del reino. Aleluya. No te dice el evangelio del reino. Aleluya. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Hay muchos predicadores que, con respecto a todos los que estamos aquí, predicamos más malas que nuevas, que buenas. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Hay que aprender a su vecino. Vamos, se atreve. Los tipos de demonios que la iglesia confronta hoy en día no son los mismos demonios de 10, 20 años atrás. ¿Por qué? Porque los demonios saben que hoy en día tienen corto su tiempo. Entonces están atacando con todo. La Biblia dice que la maldad iba a aumentarse en los últimos tiempos. Amén. Y usted mira tanta maldad. Amén. Mira tanta perversión, tanta inmoralidad por la tele, por la internet y por todo lugar. Donde quiera le están vendiendo pornografía. Donde quiera le están vendiendo lo que es pecado, lo que es de llamarle la atención para que usted no busque de Dios. Amén. Pero detrás de cada maldad, detrás de cada perversión, hay un demonio ahí. Son demonios que están ejecutando, aproximándose para que la gente no busque de Dios, para que la iglesia se debilite. Aleluya. Ayúdanos, Padre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, viene lo bueno. Amén. Aquí nos encontramos, amén, con un pasaje muy conocido por muchos, amén. Encontramos a Jesús que acababa de expulsar fuera a un demonio. Y personas religiosas
que practicaban el cristianismo, Aleluya. Ayúdanos, Padre. Señor, aleluya. le están diciendo a Jesús: tú echas fuera los demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú. La respuesta, el contexto de Jesús le dice: si yo echo fuera los demonios por el dedo de Belcebú, por Satanás, esto significa que el reino de Satanás está dividido. Aleluya. Pero si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, es porque el reino de los cielos, el reino de Dios ha llegado. Como le dije, siempre los religiosos van a estarlos criticando. Ayúdanos, Padre, aleluya. Santo, santo. Gloria a Dios. Miren, hay reino animal, reino humano, reino diabólico, reino celestial, que es el cual estamos hablando hoy en día. Y quiero llevarlo a lo que significa la palabra reino. Reino de Dios, perdón. Reino de Dios es su dominio celestial aquí en la tierra. Ahora, ¿qué es el reino celestial? Hay dos palabras diferentes, pero no son iguales. El reino de Dios es el gobierno o el poder de Dios manifestado aquí en la tierra. El reino celestial es donde Jesús está sentado a la diestra del Padre, donde está su trono. Es inmovible, dice la Biblia, es para siempre. Ahí es el reino celestial. El reino de Dios es aquí en la tierra. Y el reino de Dios, Jesús, Dios Padre se lo da a Jesús. Jesús se lo entrega a la iglesia. Ahora, ¿qué es la palabra unción? Hay varias definiciones de la palabra unción. Ahora usaré una definición nomás. Quiere decir frotar dentro y luego exteriormente, es decir, interior y exteriormente. Aleluya. La palabra unción significa frotar interiormente y exteriormente. Y usted va a notar que cuando la unción del reino de Dios viene sobre una persona, automáticamente esa persona comienza a tener cambios más internos que externos. Y a veces estamos los que tenemos unos 10 añitos, hay unos 5 añitos, apuntándolos porque queremos cambiarlos exteriormente también antes de que el Espíritu Santo los cambie. Pero luego miramos que después ellos solos, Dios comienza a tratar con las personas y comienzan a cambiar. Esa significa el reino de Dios, la unción de Dios trabajando en la vida de un humano. Aleluya. Ahora, Dios pasa su reino, amén, a su Hijo Jesucristo y Jesús lo pasa a la iglesia. Efesios capítulo 1, verso 19, 23 dice: y cuál es su permanente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Note, los que creemos, según dice la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, dice, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió, dice,
todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Aleluya. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aleluya. No lo escucho, me emocionaba. Lo dio por cabeza, el poder que Él trae, lo dio por cabeza a su iglesia. Lo dio lo puso por cabeza, se lo dio a su iglesia. Aquel que todo lo llena en todo, dice. El poder, la unción del reino no radica en una persona, no radica solamente en mí porque le estoy predicando el reino, no radica en aquellos que expulsan fuera demonios, aquellos que sanan, no radica solamente en una persona. El poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, del reino de Dios, radica en su iglesia, cuya iglesia eres tú, soy yo, que le hemos testificado a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuáles son las señales que siguen a una persona, a una iglesia con la unción, bajo la unción del reino, que se mueve bajo la unción del reino? No es religiosa. El religioso te quiere poner formalismos y te está señalando con el dedo: quítate esto, ponte esto, quítate esto y ponte esto. No coman de esto, come de esto. Aleluya. Me estoy explicando por acá, alguien me está confundiendo. Una iglesia bajo la unción del reino no se pone a criticar si mira algo nuevo, porque tiene su mente abierta a ver el poder de Dios manifestado. Tú solamente, si tu mente no cambia, si nuestra mente no cambia, no podemos vivir bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la unción del reino, del poder del reino, porque todo lo vamos a estar criticando, todo lo vamos a estar razonando. Ayúdanos, Padre, aleluya. De manera que cuando una iglesia opera bajo la unción del reino, una de las señales es que no se pone a criticar, sino que se pone a trabajar. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No dijo ir por todo el mundo y juzgar. No dijo juzgar. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Echar fuera demonios, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, libertar a los cautivos. Si nota que no dice ninguna palabra perficiosa. Trae un espíritu de guerra. Usted va a ver cuando una persona, cuando una iglesia está dentro, se mueve bajo la unción del reino de Dios, trae un espíritu de guerra. No es pasivo y no le dice al diablo permiso, le dice: diablo, quítate la vida. No manda a los endemoniados con el psicólogo, no manda a los enfermos a los hospitales, sino le dice: ven para acá, voy a ver qué hace Dios. A veces predicamos
Dios. La unción de Dios. Y lo encontramos con un demonio y lo mandamos con el psicólogo. Oh, santo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ir, predicar el evangelio, sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. Aleluya. 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 Es decir, Dios te ha dado esa orden. Amen. Jesús te ha dado esa orden. Amen. No radica en mí, radica en ti también. Aleluya. Espero que ahora cuando mira a un demonio no le diga vete al hospital. Oh, santo. Aleluya. Como le decía el hermano Weber cuando comenzó diablo cochino, salte fuera. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es el perjuicio religioso. Es tan fatal para moverse en la unción del reino de Dios, porque no deja crecer. Cuando hablamos de la unción del reino de Dios, estamos hablando de un crecimiento, de multiplicación, de un espíritu de guerra. Pero muchas veces la religión te dice que si no tienes corbata no puedes predicar. Te dice que si no tienes si no estás bautizado no puedes predicar. Por supuesto tiene que bautizarse uno. Aleluya. Gloria a Dios. Te dice que si no eres de manga larga no puedes predicar. Como allá en las calles no van ellos a predicar. ¿Por qué allá en las calles no te dicen ponte manga larga, ponte corbata para que predican afuera? Es donde me he encontrado personas más endemoniadas y es donde he visto más el poder de Dios derramándose sobre la persona. Y no he necesitado una corbata. Oh, aleluya. Una vez alguien me dijo por ahí, si no traes corbata no puedes predicar. Santo. Yo le dije, no necesito la corbata, lo que necesito es una boca. Amen. ¿Estamos por aquí? Vaya a su vecino y dígale no te duermas. Por lo menos ayúdenme a despertarlo. El reino de Dios, la unción del reino de Dios trae un espíritu de multiplicación. La Biblia dice que el reino de Dios era comparado como un grano de mostaza. Que dice que la semilla es la más pequeñita, pero una vez sembrada se iba a multiplicar de manera que las aves del cielo se iban a sentar en ella. También da otra parábola acerca de comparar el reino de Dios, que es similar a la levadura que se pone en masa de harina, que al echarla comienza a crecer. Esto quiere decir multiplicación. Sí es, amén. Avanzar, Aleluya. caminar para adelante. Aleluya. A veces que en vez de caminar para adelante vamos para atrás. Oh, santo. Como el cangrejo. Padre. Ayúdanos, Señor Aleluya. Jesús. Aleluya. Dígale a su vecino, ten cuidado. Ten cuidado. Aleluya. Amen. Es donde nace un corazón al servicio a Dios radical. Jesús nos expresa una parábola acerca de servirlo a Él y hace una paréntesis con una parábola que dice que alguien en alguna vez andaba comprando perlas y dice que encontró un lugar donde había un tesoro y viendo ese tesoro fue a su casa, vendió todo lo que tenía
y regresó a el terreno, al dueño del terreno, para comprar. Vendió primero todo lo que tenía y regresó a comprar el tesoro que había ahí. ¿Y qué significa esto, hermano? Esto significa que Jesús está diciendo: si tú entras al reino o a mi reino, tendrás que despojarte de muchas cosas que te estorban. Así es, aleluya. Tendrás que dejar todo lo que no es mi reino. Amén. Así es. Es decir, un corazón radical. Aleluya. Amén. 4. Trae ayuda angelical. Cuando Jesús estaba siendo arrestado para ir a la cruz, le dijo: mi reino no es de este mundo. Oh, aleluya. Amén. Si mi reino fuera de este mundo, le dice, ya hubiera orado a mi Padre que enviara 12 legiones y pelearan por mí. Así es que mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús lo que les está queriendo decir: mi reino Arriba, es del de aleluya. arriba. Aleluya. Cuando nosotros entendemos el concepto del reino de Dios aquí en la tierra, vamos a entender que todo lo que está en los cielos, todo lo que existe en los cielos, Aleluya. se va a mover a través de nosotros. Amén. De lo contrario, vamos a decirle a la enfermedad: ahí estate bien, la vamos a otorgar. Oh, aleluya. Pero cuando alguien sabe que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios, Aleluya. va a mirar la enfermedad y le va a decir: enfermedad, Amén. en la constitución de mi Padre no existes tú. Aleluya. Le va a decir a los demonios: en el reino de mi Padre tú no existes, demonio. Jesús le dice: si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, porque el reino de Dios ha llegado. Note eso. En el reino de Dios fue donde Satanás fue expulsado. Fue la primera expulsión. Así es. Amén. Aleluya. En el cielo, en la constitución celestial, fue la primera expulsión de demonios que hubo. Así es. Por eso Jesús le dice a Satanás o a los religiosos: si por el dedo de Dios ha hecho fuera a los demonios, es que es una señal de que lo de arriba está aquí en la tierra. Entiendan. Aleluya. Mi pregunta es: ¿hay enfermedad en los cielos? No. ¿Hay escasez en los cielos? No. ¿Hay pecado en los cielos? No. ¿Hay demonios que se pueden colar en los cielos? No. ¿Hay alguna religión, alguna secta en los cielos? No. ¿Sí está viendo? ¿Sí está notando que a veces nos perdemos tanto en la religión? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo le voy a explicar por qué hay tantas cosas. Usted dice: pero entonces, ¿por qué hay tantas cosas? Yo le explico. ¿Por qué hay tantas cosas? Porque cada reino tiene sus reglas. Cada constitución es ordenada por el presidente del gobierno.
nuestro gobierno, nuestro rey se llama Jesucristo. Apocalipsis enseña, dice, y aquí miré un hombre vestido de blanco, con un cinto ceñido, que decía, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bajo ese reino, todo cristiano debe de estar de acuerdo bajo ese reino. En el momento que usted y yo, como cristianos, como creedores de Jesús, nos salimos del reino de Dios a predicar otro evangelio, desde ese momento se acaba el poder del cielo. Ayúdanos, Padre, aleluya. El apóstol Pablo dijo, si alguno viene a predicar otro evangelio, sea ángel del que yo os he enseñado, sea anatema. Aleluya, sí es. Es decir, no hay otro evangelio. No. El único evangelio es el evangelio de Jesús. Así es, El Señor. evangelio del reino. El evangelio celestial. Las buenas nuevas. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es otras palabras lo que está diciendo. Es el poder celestial. Lo que y no me avergüenzo. Conclusión ya rapidito. Aleluya, gloria a Dios. Hay ciertos tipos de personas en el área de la unción del reino de Dios. Uno, los que juzgan y no hacen nada. Ay, ay, ay. Ayúdanos, Padre. Dos, los que la ven venir, no la reciben, sino que la rechazan, la dejan que pase. Tres, los que la enseñan, pero ellos carecen de ella. Oh, Esto en serio. así es, aleluya, Si ayúdanos. se predica de un tema, debe de demostrarse. Así es, aleluya, amén. Y no por machismo, ni crea que me veo orgulloso. Al contrario, me es un privilegio predicar a un Cristo vivo, a un Cristo que sana, a un Cristo que libera. Mis ojos lo han visto el cáncer ser expulsado fuera, han visto al homosexual ser liberado, han visto al satanista ser liberado. Cuando tú te mueves en la unción del reino, el reino de las tinieblas te va a abrir paso. Es el único reino que usted y yo tenemos derecho legal a avanzar aquí en la tierra. El reino de las tinieblas es ilegal aquí en la tierra. Una ocasión, hace unos cuantos meses, había un satanista que vino a poner su tienda allí, como a unos 6 cuadras de mi casa, de mi apartamento. ¿Usted cree que me corrí? Lo miré, me fui a mi trabajo y después me cambié y me metí al lugar y le dije, te maldigo en el nombre de Jesús. Es ilegal que tú estés aquí. Aquí yo soy hijo de Dios y aquí yo tengo el derecho legal de traer el reino de Dios. Aleluya. Hay muchos que le corremos al diablo. Oh, santo. Le corremos a los brujos. Oh, aleluya. En vez de
decirle, arrepiéntete, porque si no te vas a morir en el infierno. Hay alguien que estaba anunciando amuletos ahí por la televisión y yo hice la maldad de agarrar el teléfono y le hablé. Y le dije, ¿sabes qué, León? Yo sé que lo que tú estás haciendo es una mentira, León. Y déjame explicarte algo. Y él no me quiso explicar, no me quiso esperar, sino que me cortó. Sabía que lo que venía era algo bueno para él. Aleluya. Sí, es aleluya. Amén. Aleluya. Pero a veces estamos diciendo, ay hermano, es que la iglesia no crece, es que la iglesia, que hay poquita unción. Si hay poquita unción, es porque tú no oras, tú no ayunas. Porque tú estás envuelto en la pornografía, estás envuelto en la mundanalidad. Por eso es que está fría. Oh, santo. La iglesia no crece porque tú no predicas. Hermano Oliverio, ¿tiene alguna puerta por aquí atrás? Bueno, pues me van a tener que sacar como Pablo. Número 4, los portadores. Número 5, los impartidores. Para moverse en la unción del reino de Dios tenemos que estar bajo sumisión. Amén. Diga sumisión. Aleluya. Vuelva a decir sumisión. ¿Sumisión a qué? No a una religión. Sumisión a la palabra de Dios. Así es, amén. Si la palabra de Dios se dice que fornicación es pecado, pues debe de dejarlo. Aleluya. ¿Para qué andar con fueguitos? No, hermano. No. Olvídate de fueguitos. Así es. Aleluya. Dile que la pornografía es malo. Tienes que dejarlo. Así es, aleluya, amén. ¿Para qué andar jugando? Aleluya. Te dice que el chisme, la crítica es malo. Pues déjalo. Ayúdanos, Señor. ¿Estamos aquí? Aleluya, gloria a Dios. Pero a veces queremos vivir sometidos bajo reglamentos y órdenes de hombres y no de la palabra de Dios, que es la más importante. Así es, amén. Sabemos someternos a hombres, a leyes de hombres, pero no hemos aprendido a someternos a la ley más importante Oh, así es, aleluya. que está aquí escrita. Cuando tú tomas esa palabra, que es Jesús mismo escrito en páginas, Oh, aleluya. tú vas a ver cambios en tu vida y alrededor de ti vas a ver cambios. Esa palabra no se hace viva hasta que tú y yo no nos sometemos a lo que ella dice. Así es, aleluya, amén. Cuando tú y yo nos sometemos bajo las leyes, estas son las leyes de la Constitución Celestial. Cuando tú y yo nos sometemos bajo estas leyes, automáticamente Dios te da la unción del reino. Así es, aleluya, amén. No es solamente orar, Padre, venga a tu reino. Eso está bien. Pero si debes de entender que si tú le dices, Padre, venga a tu reino, le estás diciendo, Padre, me voy a someter a ti. Así es, aleluya. Amén.
voy a obedecerte a ti, voy a hacer lo que tú dices. Aleluya. Sí, es aleluya. Cristo. Mire, ya concluyo con esto. La Biblia nos enseña que Jesús en la oración le dijo a sus discípulos: vosotros cuando oréis, ahora así, ya usted ya sabe la historia. Pero venga tu reino, a hacer tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Padre, aleluya. Es decir, Jesús le está enseñando a sus discípulos pedir a mi Padre y todo lo celestial, lo que está allá en los cielos, pedirle que venga aquí en la tierra, que se manifieste en ustedes. Yes, amén. Amén, aleluya. Y luego, terminando esa oración, le dice Jesús: porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Así es, aleluya, amén. Hay tres palabras que quisiera explicarle. Reino es el poder de Dios aquí en la tierra, operando en nosotros. Así es, O amén. decir, el gobierno de Dios o la constitución de Dios gobernando aquí en la tierra con nosotros. El poder, ese es la manifestación, las señales de la unción celestial. La gloria es la atmósfera de ese gobierno. Todo va con todo. Me llama mucho la atención porque Jesús dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido significa quedarse sin alcanzar. Jesús nos trae a su reino, nos da su poder, pero falta lo demás, la gloria, movernos en la gloria. Es decir, cuando dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, quedamos sin alcanzar la gloria de Dios. Hubo un momento donde tú y yo estuvimos en la gloria de Dios, en esa atmósfera celestial. Estuvimos allí, pero fuimos sacados de allí por el pecado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos regresar a esa atmósfera que Dios nos ha dado de habitar en su gloria? Pues vamos a ir al principio. La Biblia dice que Jesús, que Dios había puesto al hombre en el huerto del Edén y que le había dado, dice, dominio, poder para estar allí, para gobernar los animales y todo lo que había allí. Que no se saliera de allí, le dijo, porque iba a perder. Usted ya sabe la historia. Jesús, el hombre tenía una comunicación, una relación con Dios, una intimidad con Dios. Estaba conectado con su Padre continuamente, sabía escuchar su voz. Tú y yo, para movernos en la dimensión del reino, tenemos que volver al ambiente donde Dios nos creó. Tenemos que vivir en ese ambiente de adoración, en ese ambiente donde se le da honra a Dios, donde se adora a Dios. Aleluya. Cuando tú estás allí, Dios comienza a hacerte como Él es. Así es, amén. Aleluya. Ay, hermano, usted ya está saliendo. La Biblia nos enseña que seamos perfectos como Dios es perfecto. Esto no significa que tú le vas a decir, le vas a mandar a Dios.
sencillamente perfecto en espíritu. Aleluya. Perfecto en espíritu. Padre. Jesús le dijo, Dios le dijo que David era conforme al corazón de él. A un adulterio, a un asesino le dice que era como el corazón de él. Se refiere a su integridad. Dios ya sabía que David iba a pecar, pero se refiere a la integridad de David, teniendo oportunidad de matar a su enemigo que lo perseguía. Él no lo persiguió, no lo mató, sino dijo: guárdeme Dios de tocar el ungido. Ese es el corazón que Dios busca en cada uno de nosotros. No es que tú no cometas errores. Un corazón íntegro, que sepa lo que está haciendo, que sepa reconocer los errores. David pecó, pero también se arrepintió, dice la Biblia. Salmo 51, usted lo sabe de memoria quizás. Dice: oh Dios, ten piedad de mí, borra mis rebeliones, limpia mi espíritu, crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Y luego concluye: porque un espíritu contrito y humillado, oh Dios, tú no lo rechazas. Aleluya. Póngase de pie. Yo sé que usted está acostumbrado a escucharme a veces gritar tanto, con muchos gritos, pero quiero decirle algo. La unción no está allí. La unción no radica en lo que gritas, ni en tu nacionalidad, ni en tu nivel de estudio. La unción del Espíritu Santo radica porque es otorgado por Dios a ti. Ahora, yo quiero hacer un llamado antes de cualquier otra cosa. Aquellas personas que están por primera vez aquí en este día y que dicen: pues yo he vivido sin someterme al reino de Dios. He vivido sometido a un reino, a mi propio reino, al reino del pecado. He vivido sin Dios, sin esperanza. Pero hoy quiero someterme al reino de Dios. Yo le voy a hacer un llamado a esas personas, aquellos que se quisieron reconciliar con Dios y dice: hoy decido someterme al gobierno de mi Padre Celestial. Siento una unción que se está desatando. Voy a hacer ese llamado. Habrá alguien, levante su mano por ahí. Bueno, si no hay nadie, quiero hacer este llamado. Toda persona que ha estado sufriendo enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, cualquier problema,